Señores, buenas noches. Antes de nada, quiero agradecer al grupo de amigos de Médicos Unidos, con los cuales hace algún tiempo vengo trabajando. Me voy a tomar entonces el atrevimiento de sentirme parte también de este emprendimiento. En cuanto al tema en sí mismo, un filósofo muy antiguo llamado Aristóteles, macedonio, que era discípulo de Platón, en su libro que se llamaba La Política, expresaba que el hombre es un animal político. Luego Juan Jacobo Rousseau habló del contrato social. Ambos conjuntan una idea en que el hombre sale de su estado de naturaleza y todas las posibilidades o facultades naturales que tiene las invierte en una organización política y jurídica, pretendiendo básicamente su seguridad. Esa es la base de la seguridad jurídica, la pretensión, la cobertura que pretende el ser humano de encontrarse a cubierto, al amparo de una reglamentación justa y que sin duda ninguna obedece a los más caros y profundos intereses del propio ser humano. El doctor Ariosa realmente precedió mi conferencia y sin duda ninguna dio una palabra clave. Habló de certeza. Y es eso la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un principio del derecho que se basa en la certeza del mismo, tanto en el ámbito de la publicidad, o sea, del conocimiento de la norma, cuanto, asimismo, de la aplicación de la misma. El principio es la libertad. El hombre puede hacer todo aquello, o puede vincularse, puede negociar, puede obligarse en todo aquello que no está específicamente prohibido o limitado por el derecho o por el ordenamiento jurídico en forma más amplia. Pero es importante conocer también lo que el derecho al hombre le ordena o, sin duda ninguna, le dispone como elementos a cumplir en base a los fines de un poder jurídico y siempre político que está por sobre ese individuo. La palabra seguridad proviene del latino, proviene de securitas, que adjetiva, sin duda ninguna, el securus, o sea, el amparo, el estar al abrigo de cualquier pretensión de lesión que se genera, sin duda ninguna, en el propio ámbito de la sociedad. El Estado, entonces, tiene la obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica para ejercer tanto el poder político, jurídico y el legislativo. El hombre no está desamparado, al contrario, debe ver al Estado como un elemento de amparo, pero sin duda ninguna tiene que cuidar y preservar ese derecho mediante los mecanismos legítimos y legales siempre que sin duda ninguna contiene nuestro ordenamiento jurídico. La seguridad jurídica es entonces la garantía que se le da al individuo por parte del Estado, en su persona, en sus bienes y en su derecho, para que estos no sean violentados. Y si ello ocurriera, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de esa violencia generada contra el individuo y debe reparar el daño. Existe entonces una obligación por parte del Estado que es indelegable. En suma, la seguridad jurídica, como también bien lo dijo el doctor Ariosa, es la certeza del derecho que tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no será nunca modificada, sino por procedimientos regulares, siempre constitucionales, preestablecidos y debidamente publicados y conocidos por todos. ¿Cuáles son los principios fundamentales de esa seguridad jurídica? Primero,
la irretroactividad de la ley. Este es un elemento que se debe cuidar fundamentalmente. Las leyes son hacia el futuro y no hacia el pasado. El individuo compromete una gestión en base a un estadio jurídico y a su vez invierte toda su fuerza y, ¿por qué no, su patrimonio? Y tiene el derecho a que se le ampare para que consecuentemente el Estado garantice que no se modifiquen esos elementos primarios que tuvo en cuenta el individuo, digamos, al contratar con la sociedad en un todo. Segundo, la tipificación legal de los delitos y las penas. Un viejo profesor italiano, el maestro Carrara, decía nulla pena sine previa legge penale. O sea, no hay penas sin una previa tipificación delictiva. No generar entonces estados penales o figuras penales genéricas que son, sin duda ninguna, peligrosas y que atentan contra la seguridad jurídica. Tercero, las garantías constitucionales. La Constitución en la pirámide normativa está en lo más alto. Todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Esa es la garantía que debemos siempre preservar. Cuarto, la cosa juzgada. Cuando se inicia un proceso y se siguen los elementos y los pasos necesarios de ese proceso, se llega a una sentencia que puede ser un laudo, que puede ser una resolución. Esa resolución, cuando se agotan los tiempos y los términos en que se puede apelar, pasa a ser una autoridad de cosa juzgada. No se discute más sobre el tema. Esto está íntimamente ligado con un principio que es el non bis in idem. No nos lleven a nosotros a responsabilizarnos por algo por lo cual ya fuimos responsabilizados y ya se generó un proceso sin duda ninguna que nos alcanzó. Quinto, la caducidad de las acciones. La acción es el derecho que tiene todo ciudadano de pedir ante las autoridades competentes lo que es nuestro se nos debe. La caducidad es la perención de la instancia, o sea, cuando no se puede ocurrir para pedir lo que nos corresponde. Eso nos significa a nosotros un deber de vigilancia permanente de lo que son nuestros derechos y activamente ejercerlos frente a cualquier eventualidad, so pena de que aparezca una figura como la caducidad que nos va a impedir un accionamiento de futuro. Y por último, la prescripción. Eso que nosotros ya conocemos muchísimo, y que yo a los muchachos en la facultad les digo que la prescripción, tomo una moneda y la giro. La prescripción es una moneda de dos caras. Mientras una parte adquiere, otra parte lo pierde. Por eso la prescripción, tenemos la prescripción adquisitiva y la prescripción extintiva. Cuando prescriben los derechos, las causas o lo que fuere, se acabó. Se adquirió un derecho y consecuentemente se extinguió otro. Muy bien. En suma, la seguridad jurídica hace referencia a las garantías que debe ofrecer el Estado a los individuos según las cuales sus bienes materiales, la seguridad de su persona y sus derechos no serán jamás violados. Y en su defecto, reitero, el Estado tiene la obligación de reparar el daño causado. Las empresas, y ahí viene lo que nos interesa a nosotros, ya sean personas físicas, ya sean personas jurídicas, también cuentan con las garantías que conlleva la seguridad jurídica, dependiendo de los derechos y obligaciones que se contienen en los respectivos estatutos, en los reglamentos o en los contratos constitutivos que hacen al tipo individual o al tipo societario o de las compañías. Muy bien, las cuales pueden obviamente variar de acuerdo a las actividades económicas que se contenga, pero siempre esa seguridad jurídica también se reconoce en
las instituciones. Asimismo, es dable esperar que esas empresas actúen en lo interno brindando la seguridad jurídica a sus integrantes o al colectivo que se encuentra bajo su égida de las mismas. La carta del profesor Raúl Rodríguez, la cual leí muy detenidamente, es el ejemplo más palmario de ello. O sea, no cometer injusticias, reconocer los justos derechos y, en definitiva, amparar seguramente a quien tiene derecho o a quien tiene el mejor derecho para el desempeño de una función. Amplificando el concepto de seguridad jurídica, la misma representa la aplicación objetiva de la norma y aún esa norma rige a las empresas, reitero, o instituciones del más variado tipo, de tal modo que los individuos alcanzados sepan en cada momento cuáles van a ser sus derechos y sus obligaciones, sin que dependan del capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes o administradores de turno, en cuanto al perjuicio que puedan causarles. Y ahí estar vigilantes y atentos. Es nuestro derecho, pero también constituye nuestro deber. Por algo, los viejos romanos decían que el derecho es un iuris vinculus, o sea, que asocia indisolublemente a el derecho, que sería la parte activa, con la obligación, o sea, la parte pasiva de la obligación. Únicamente en los colectivos donde las normas se respetan, se cumplen, donde la vida discurre, la vida institucional discurre dentro de una previsibilidad normativa, son posibles los emprendimientos comerciales exitosos y productivos, capaces de generar empleo y ganancias sustentables. Y esto porque nada importa más al capital, tenemos socios capitalistas, que conocer de antemano las reglas dentro de las cuales se asumirán los riesgos de la inversión. Así, cuando los riesgos se limitan a un asunto de puro mercado, en una economía de libre mercado, demanda y oferta, los negocios florecen. Pero si los riesgos dependen de criterios autoritarios o irrespetuosos de las normas más elementales, la inversión se asusta, desaparece y se fomenta en consecuencia el ahorro improductivo o las inversiones de mala calidad. En suma, la ausencia de seguridad jurídica supone un movimiento económico involutivo, afectando la generación de trabajo y empleo. Se atemoriza la inversión, deteniéndose el movimiento natural del capital, lo que anula su capacidad productiva. Asimismo, hay en todo esto, o sea, en la falta de la seguridad jurídica, un elemento tremendamente importante que hace a la proyección del carácter moral. Esto, que a veces no tiene valor para muchos, yo creo que en una sana institución es fundamental. Un colectivo afectado por la violación sistemática de normas y la despótica administración de recursos carece de un espíritu necesario para progresar, ya que este deriva del respeto y la confianza en los valores sanos que deben predominar en cualquier vida normal. Cuando el común denominador es un discurso hueco que no respeta las normas, adviene la duda y la desconfianza. Se pierde la fe en el trabajo, honrado y transparente, y allí la buena iniciativa social cede a la bellaquería y al oportunismo que son siempre destructivos. En suma, acá la seguridad jurídica debe interpretarse también como solidez institucional. Y ahí apunta lo que hace al título de las palabras que yo les iba a dirigir. Sin la idea del orden a través de la ley, no es posible concebir una sociedad o un colectivo moderno, menos democrático. Porque si el orden proviene de la fuerza,
del puro capricho decaen los conceptos de estabilidad y previsibilidad, que son esenciales en una sana conducta general de la sociedad. La seguridad jurídica está concebida desde antes de la existencia de la norma y hay tres momentos que son fundamentales. La certeza ordenadora: se deben dictar las normas en forma regular, con base de derecho y con fundamentación. La certeza jurídica, que es cuando la norma está sancionada y debe de ser correctamente conocida y amplificado, si ustedes quieren, su conocimiento. Y la certidumbre jurídica, que es cuando la norma entonces se aplica efectivamente. Es claro asimismo que este tema se enfoca con la teoría de los derechos adquiridos, o sea, la imposibilidad de desconocer la aplicación de la norma cuando ésta ya ha entrado en la esfera jurídica del particular o de la institución, y hasta tanto no se agote el hecho que dio origen a su aplicación. Este tema se entronca asimismo con el ámbito tributario, que sin ser un tema estrictamente económico, y no quiero meterme, por favor, y le pido disculpas al profesor, coadyuva en la inversión y en el entorno privado. La seguridad jurídica importa la necesidad de que los ciudadanos sepan en todo momento a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con las instituciones en sí. Ello deriva en la confianza que se tenga en la observancia y respeto de dichas normas y de las situaciones derivadas de la aplicación de las normas válidas y vigentes. Marshall decía: legal security means protection of confidence, que es clarísimo el concepto entonces del significado. Es la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad, normativa y retroactividad de lo no favorable, interdicción a la arbitrariedad, equilibrado todo de tal forma que permita promover en el orden jurídico la justicia y la igualdad en la libertad. Repetimos que solo la existencia de una sólida seguridad jurídica ha permitido y permite que en los países desarrollados se realicen inversiones, buenas inversiones, cuantiosas inversiones y a largo plazo. Ahora bien, me voy a tomar el atrevimiento, por la especial concurrencia de esta charla, de abordar una variante de la seguridad jurídica, y es la que hace referencia a la seguridad jurídica del profesional médico y la seguridad clínica de los pacientes. Ambas seguridades van íntimamente ligadas. Así, en la relación médico-asistencial, a diferencia de otras relaciones de asistencia, el riesgo es una presencia constante, omnipresente si se quiere, y el mismo afecta, además, a nuestros bienes más queridos y valiosos, que son la salud e incluso la vida. Más allá de la versación del profesional médico, la atención sanitaria suele desarrollarse en el terreno de la incertidumbre. Nadie tiene, como se dice, ningún médico puede decir a ciencia cierta, ningún médico, ningún profesional, ni nosotros los abogados o escribanos lo podemos decir. Decimos que se desarrolla en el terreno de la incertidumbre, dado que el profesional casi nunca actúa en condiciones de absoluta certeza. Esta enorme relativización del actual sanitario alcanza a las dos partes en cuestión. Una parte doliente y necesitada, el paciente, y la otra dispensando la atención que la primera requiere y la permanente amenaza a la seguridad de ambos, clínica en sede del paciente y jurídica en sede del profesional. Conviene recordar que esta relación es de doble dirección y que los derechos de una parte constituyen las obligaciones de la otra. Esta doble naturaleza clínica y jurídica son los colores que dibujan el escenario asistencial. Los profesionales médicos nunca han de olvidar que el riesgo relevante del ejercicio de la profesión es el que amenaza la vida y el bienestar del paciente, y que la seguridad clínica equivale en realidad a dominar los factores variables que intervienen en el ejercicio de la medicina, así como aumentar al máximo las posibilidades de un resultado satisfactorio para el paciente, que debe, pienso yo, lo dijimos
los dignísimos amigos que me precedieron en la palabra, es el centro de nuestros desvelos. No debemos olvidar, no obstante, la complejidad del espacio asistencial y que en la seguridad del paciente confluyen varios elementos. Los profesionales que actúan, el medio asistencial, que debe apostar siempre a la excelencia, y los elementos que en el mismo se utilizan, así como el propio paciente, que es portador de un concreto proceso clínico. Cada individuo es un mundo. Cuando se produce un daño al paciente, la experiencia clínica y estudios de seguridad indica que son varios los elementos que fallan, ya sean en forma sucesiva o simultánea. A su vez, los fallos se pueden deber a conductas inadecuadas en la actuación, sin concurrencia de culpa. No siempre hay un culpable. Puede haber una mala interpretación de un protocolo o puede haber una postura que en el momento se consideró más útil. A su vez, los fallos se pueden, sin duda ninguna, reitero, dar a conductas inadecuadas sin concurrencia de culpas. Se habla en estos casos, y yo entiendo mal, y lo he visto en algunos juicios en los cuales yo he intervenido, en general se habla del error médico, para referirse a los errores que se suceden en los servicios clínicos, bien sea de carácter ambulatorio o de hospitalización. Y quien oye esto entiende que el error o que en el error estuvo comprometido algún médico, lo que no es siempre así, por lo cual es mejor, y yo lo indiqué en más de una oportunidad, hablar de error clínico. Por otro lado, tomar como punto de partida el error en nada ayuda a comprender el verdadero problema. En definitiva, el axioma jurídico es que el fracaso no equivale a responsabilidad y que el error no siempre es médico. La seguridad clínica está indisolublemente unida al concepto de las garantías de calidad, más allá de que los médicos no deben olvidar que el único riesgo real en el ejercicio de la profesión es el que amenaza la vida y el bienestar del paciente, y que la seguridad clínica equivale a dominar los factores variables que intervienen en el ejercicio de la medicina, así como aumentar al máximo las posibilidades de un resultado satisfactorio para el paciente. Con respecto al error y la culpa, en la actuación médica puede afirmarse que la condición humana de quienes prestan la asistencia y la complejidad de la práctica clínica son factores de los que resulta casi imposible prevenir que no se suceda en algún momento algún error para la totalidad de las asistencias que se suceden en un centro asistencial. En cuanto a la seguridad jurídica de los profesionales, debemos precisar que la simple equivocación en su actuación no genera per se, o sea, por sí mismo o necesariamente una responsabilidad. Errar es equivocarse, es actuar bajo una interpretación inadecuada de la realidad, tomando decisiones improcedentes, pero no necesariamente culpables. Muchas veces hay factores que influyen, como la excesiva carga en el trabajo, la prolongación de la jornada, las prolongaciones imprevistas de las jornadas, unas infraestructuras inadecuadas, condiciones de trabajo no deseables y comunicación deficiente entre los profesionales y muchas de las veces entre los profesionales de un centro y a su vez los administradores de ese centro. La condición humana está ligada al error y cualquier actividad y el ejercicio y práctica de la medicina no es la excepción. Por último, recordemos que en la estupenda carta del profesor Raúl Rodríguez se contienen programáticamente todos los elementos de seguridad jurídica que harían al CASMU un instituto sustentable y una institución sumamente valiosa. Muchas gracias.